Hermanos, si tienen sus Biblias, les voy a invitar a que las abran. ¿A dónde dirán ustedes? Hace tiempo que no nos vemos, pero sí hoy continuamos en nuestro estudio de Primera de Juan. Continuamos en nuestro estudio de Primera de Juan y estaremos examinando un versículo que es absolutamente crítico en la Escritura para un entendimiento completo del Evangelio. Me refiero al capítulo 2 de Juan, versículo 2, que dice así, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Vamos a orar pidiendo que el Señor realmente nos hable a través de este pasaje. Padre, te pedimos que en tu misericordia nos enseñes, nos instruyas y nos ayudes a entender lo que tu palabra nos dice hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Para comenzar, tal vez tendríamos que subrayar el hecho de que la Biblia claramente establece de que Dios es santo y el hombre no lo es. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios es santo y el hombre, me refiero al ser humano, no es santo. Más aún, la Biblia nos enseña que cada persona ha vivido y vive en este mundo quebrantando la ley de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso también? Claro que sí. Cada persona se ha rebelado en contra de Dios y por lo tanto, nos dice la Biblia, es merecedor de la ira de Dios. Es merecedor de la condena eterna. Cada hombre ha sido justamente sentenciado y está condenado a un castigo eterno. Eso es realidad también en la Escritura. Bueno, estas son las malas nuevas de la Biblia. La Biblia tiene malas nuevas, pero también tiene buenas nuevas, que son las buenas nuevas del Evangelio, donde nos dice que Dios es también misericordioso y ofrece perdón completo al pecador. Eso es precioso. Ahora, ¿quiénes son aquellos que reciben el perdón de Dios? Esa es la pregunta. La Biblia nos enseña que los perdonados son aquellos que se arrepienten de sus pecados, aquellos que creen en Jesucristo, quien pagó la justa paga del pecado del ser humano. Estas, por supuesto, son las buenas nuevas del Evangelio, que siguen a las malas nuevas de que una humanidad está eternamente condenada fuera de la presencia de Dios. Dios entonces, por un lado, es justo en perdonar, mejor dicho, en condenar al pecador, ya que Él, Dios, es absolutamente santo y demanda castigo del pecado. Y quiero enfatizar que la Biblia nos enseña que todo pecado va a ser justamente condenado, castigado. Pero Dios también es misericordioso, nos dice la palabra, en perdonar el pecado a todo aquel que cree en quien pagó la paga, la condena de ese pecado. Y de esto, por ejemplo, ya nos habló el apóstol Juan. En Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 7, nos dice, si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de algunos pecados. No, nos dice de todo pecado. Está hablando a creyentes. Fíjense el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el capítulo 2, versículo 1, que ya vimos, Juan nos dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si somos hijos de Dios, nuestros pecados ya han sido pagados por el sacrificio de Cristo en la cruz a nuestro favor o en nuestro lugar. Por lo tanto, su sangre nos limpia y nos continúa limpiando de todo pecado. ¿No es eso grandioso? Que nuestros pecados están continuamente siendo cubiertos y lavados por la sangre de Jesucristo. La última vez vimos que ya no hay condenación para los que han sido perdonados. Pablo dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nuestro abogado, el Señor Jesucristo, el justo, nos representa como nuestro abogado defensor ante la corte del Dios del universo. Eso lo estudiamos la última vez y gracias a Dios por eso. Pero la pregunta surge, ¿cómo es que este abogado, Jesucristo, nos puede defender a pecadores que todavía pecan? ¿Cómo es que Él lo hace?
Es obvio que como cristianos, ¿no es cierto?, aún pecamos. El capítulo 1, versículo 10 nos dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, ¿qué? Mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Como creyentes, continuamos pecando. Entonces, ¿cómo es que Cristo nos continúa defendiendo delante de Dios cuando estamos declarándonos culpables continuamente? Obviamente, cada vez que confesamos nuestros pecados y lo hacemos continuamente, nos dice el versículo 9, si estamos confesando nuestros pecados, si lo hacemos continuamente, nos estamos declarando culpables delante de Dios. ¿Cómo es que Él puede defendernos como abogado ante el Dios o el juez del universo? Si un criminal viene a una corte humana y se presenta un caso, pero el reo, el acusado, simplemente dice, señor juez, yo soy culpable de los crímenes de que he sido acusado. ¿Qué caso tiene el abogado? No tiene caso. Ya no hay por qué defender a tal individuo, porque él se está declarando, ¿qué? Culpable. Sin embargo, en el caso nuestro, la Biblia nos dice que Jesucristo es nuestro abogado defensor, aun cuando estamos continuamente declarando delante del juez, Padre, yo soy culpable, yo soy pecador, he pecado contra ti. Y la respuesta, por supuesto, se encuentra en este versículo que vamos a examinar en una forma detallada esta noche. Él mismo, dice, es la propiciación por nuestros pecados. Cristo nunca podría defendernos de nuestra obvia culpabilidad si Él no fuera también nuestro propiciador. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esta declaración de que Él mismo es nuestra propiciación? Por supuesto, de esto hablaremos el resto de nuestro tiempo juntos esta noche. Hablaremos de la doctrina de la propiciación. Esta es una doctrina crítica de entender como cristianos. Es una de las más grandes doctrinas del cristianismo. Yo diría que en ella se encuentra la esencia, el centro del concepto bíblico de la salvación. Lo que vamos a ver esta noche son 5 aspectos de esta doctrina. La naturaleza de la propiciación, la necesidad de la propiciación, el agente de la propiciación, el agente, la fuente de la propiciación y el alcance de la propiciación. No se preocupen, vamos a cubrirlo punto por punto. En primer lugar, veamos la naturaleza de la propiciación. Propiciación. Es una palabra no común, ¿verdad? Es una palabra que se usa en la Biblia, se limita a la Biblia, pero no es una palabra que usamos normalmente en una conversación, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes han usado en una conversación normal la palabra propiciación? Si alguien dice, yo creo que este caso merece o necesita propiciación, ustedes dirán, ¿propi qué? Ni saben cómo se deletrea la palabra. ¿Propi qué? ¿Qué propiciación? ¿Qué quiere decir eso de propiciación? ¿Qué es propiciación? Se usa en la Biblia, pero ¿qué quiere decir? Bueno, la palabra en griego es islasmos y quiere decir apaciguar, quiere decir aplacar, quiere decir satisfacer las demandas de algo o de alguien. Por ejemplo, en Lucas capítulo 18, el publicano, ustedes recuerdan, dirigiéndose a Dios, se golpea el pecho y dice, sé propicio a mi pecador. ¿Qué está diciendo el publicano? ¿Qué quiso decir? Apacigua tu ira para conmigo. Aplaca tu ira para conmigo. Sé propicio a mí. Ten misericordia de mí. Otra palabra paralela en la Biblia es hilasterion y quiere decir sacrificio de expiación. ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se conectan? ¿O cómo se conecta esta palabra con el concepto de propiciación? De la siguiente manera. Un sacrificio es requerido para satisfacer y aplacar la ira de Dios. Un sacrificio es requerido y necesario para aplacar la ira de Dios. Por ejemplo, en Romanos 3:25 se usa con este sentido, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente, está hablando ahí del asiento de misericordia, el lugar de propiciación. Versículo 25 de Romanos 3 dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, y vamos a estar hablando de ese pasaje en un instante, por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia.
La Biblia de las Américas en el margen dice, en el margen, si ustedes notan, hay una notita en la palabra propiciación y dice sacrificio propiciatorio. Este concepto de propiciación o sacrificio propiciatorio viene del Antiguo Testamento, del sistema de sacrificios. Déjenme explicarle. Cuando Dios dio instrucciones para la construcción del tabernáculo en el desierto, ustedes recuerdan, cuando salieron de Egipto, y más tarde la construcción del templo, dentro de los parámetros del patio que rodeaba el tabernáculo se encontraba la tienda de reunión. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver dibujos de lo que estoy tratando de describir. Y en esta tienda se encontraba el lugar santo donde Dios se manifestaba. Era el lugar donde una vez por año el sumo sacerdote entraba, y vamos a hablar de el sacrificio que él ofrecía por los pecados de la nación. En esta tienda se encontraba una caja rectangular llamada el Arca del Testimonio o el Arca del Pacto. En esta caja se encontraba dentro de la misma la ley de Moisés, la ley que Dios había dado a Moisés o que había dado al pueblo de Israel a través de Moisés. En la tapa o sobre la tapa, la cubierta de esta caja se encontraba justamente el propiciatorio, el hilasterion, el asiento de misericordia sobre el cual el sumo sacerdote, como dije, una vez al año venía, sacrificaba un animal y derramaba la sangre sobre esa cubierta. Por los pecados del pueblo, por supuesto. A los extremos de esta caja, si ustedes vieron fotos o películas al respecto, se encontraban las figuras de dos ángeles llamados querubines, cuyas alas se extendían cubriendo el arca. Estos querubines eran ángeles de oro sólido que, como vemos en Isaías capítulo 6, por ejemplo, los querubines tienen una función que es guardar la santidad de Dios. ¿Se acuerdan de aquel pasaje en Isaías 6 que se describe la imagen o la visión que el profeta Isaías tuvo? ¿Qué significaba todo esto? Arriba del arca, por ejemplo, antes de entrar a eso, arriba del arca Dios manifestaba su presencia gloriosa por medio de una nube. Entonces, ¿qué quería decir todo esto? ¿Qué significaba? Es muy importante que entendamos lo que Dios estaba tratando de enseñar a la nación a través de todo este sistema de sacrificios. El arca contenía la ley de Dios, escuche bien, que continuamente estaba siendo violada por cada judío de la nación. La ley santa de Dios estaba siendo quebrantada regularmente por todo hijo del pacto, todo judío, todo israelita. Arriba de esta arca se encontraba la gloria, la manifestación de Dios, su majestad, su santidad, enfatizada por supuesto por la presencia de estos querubines. Entonces la pregunta es, ¿cómo podía un Dios santo ser reconciliado con pecadores que continuamente se rebelaban contra su ley, que se encontraba en esta arca? Aquí es justamente donde vemos entonces el significado del asiento de misericordia o el propiciatorio, la cubierta del arca sobre la cual la sangre de un cordero se derramaba. Y acuérdense que la Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre, ¿qué? No hay perdón de pecados. Imposible. Entonces vayan teniendo en su imagen, en su mente, el propósito de todo lo que Dios está enseñando a través de esto. Es vital que lo entendamos. La Biblia nos enseña que Dios está airado con el impío. La única manera que el pecador puede ser perdonado es cuando la ira de Dios es satisfecha por medio de un sacrificio. Simbólicamente el arca entonces demostraba la necesidad de esta propiciación, esta satisfacción de la ira de Dios. Entre un Dios santo y los violadores de su ley tiene que haber un lugar de propiciación, un asiento de misericordia que se representaba por medio de este sacrificio de sangre. Entonces, cuando sobre la tapa, sobre la cubierta del arca se derramaba esa sangre del animal sacrificado, esto consistía o constituía esa propiciación,
ese lugar de propiciación. Y como les decía, una vez al año, el día que los judíos llaman Yom Kippur, y ustedes han visto ese nombre y todavía siguen celebrando eso los judíos, el día de expiación es lo que quiere decir. El día de expiación era el día en que los pecados del pueblo eran expiados, eran perdonados. Y como veremos, en realidad ninguno de los sacrificios, que eran miles y miles y millones a través de los siglos, ninguno de estos sacrificios de animales sacrificados jamás pudieron perdonar ni pagar por un solo pecado. Todo este sistema de sacrificios era simplemente un símbolo del sacrificio supremo que algún día el Cordero de Dios iba a realizar, ahora sí, eficazmente a favor de todo creyente, como vamos a ver tanto en Israel como en toda nación. Entonces, la naturaleza de la propiciación es un sacrificio que satisfaga a Dios. Esa es la naturaleza. En segundo lugar, veamos ahora la necesidad de la propiciación. ¿Por qué es necesaria la propiciación? ¿Por qué era necesario esto? Bueno, el versículo 2 nos dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Y ahí está la necesidad, nuestros pecados. La propiciación es necesaria porque hemos pecado, hemos ofendido a Dios Santo, violando su ley continuamente. Por esta razón Dios debe reaccionar con ira y juicio en contra del pecado. Y todo pecado, escuche bien mi hermano y hermana en Cristo, todo pecado será juzgado y castigado. ¿Cómo puede el pecador escapar ese castigo y la paga de la violación de la ley de Dios? Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. La justicia de Dios tiene que ser satisfecha, ¿ven? En el caso de la mayoría de la gente, la mayoría de los pecadores, esa justicia será satisfecha por medio de una tortura eterna. ¿Dónde? En el infierno. Aquellos que rechazan a Cristo van a pagar por sus pecados. En una eternidad, en el infierno, fuera de la presencia de Dios. La mayoría de los pecadores van a sufrir esa condena. En el caso de algunos, la minoría, la ira de Dios será satisfecha por medio de un sacrificio especial simbolizado en esos sacrificios del Antiguo Testamento. El punto es que la ira de Dios contra el pecado debe ser aplacada. Debe ser aplacada. Este concepto se encuentra entonces en la médula, en el centro del concepto de salvación. Esta es una verdad que debe ser predicada sin excepción en la proclamación del Evangelio. Sin duda, este aspecto del Evangelio no es popular, ¿no es cierto? A la mayoría de la gente le gusta escuchar acerca de un Evangelio donde se enfatiza el amor de Dios. Más, existe un folleto común. Yo crecí con ese folleto tratando de repartirlo y darlo a la gente, que dice lo siguiente: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Bueno, ese es un aspecto de la persona de Dios. Y a la gente le gusta escuchar el hecho de que Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Este es el concepto popular del Evangelio. Pero la verdad es que Dios es también un Dios de ira, un Dios de castigo, un Dios de juicio. Y Dios va a castigar a toda persona que viola su ley. Dios, escuche bien mi querido oyente, amado en Cristo, Dios no va a pasar por alto el pecado de nadie. Ningún pecado. ¿Me entienden? ¿Me explico? El Evangelio completo entonces enfatiza ambos aspectos de Dios. En la cruz del Calvario, el castigo y el perdón de Dios se unen. La justicia de Dios y su gracia son satisfechas por medio del sacrificio propiciatorio de su Hijo. Entonces, es vital, al predicar el Evangelio, que incluyamos la necesidad de la propiciación. Dios requiere la satisfacción de su ira en contra del pecado. Dios está airado con el impío, dice el Salmo 11:7. Continuamente airado con el impío.
Dios no es un Dios benevolente con una barba blanca que tolera el pecado de todos los seres humanos y al fin y al cabo algún día todos seremos salvos. Eso es un concepto absolutamente fuera del contexto de la Biblia. Es un concepto que Satanás quiere que la gente crea. Pero Dios es un Dios santo. Es un Dios lleno de ira contra el pecado y Dios, repito, debe ser propiciado. Y Él será satisfecho cuando todos los pecados hayan sido pagados y la única paga del pecado es muerte. La muerte eterna del pecador no arrepentido o la muerte del sustituto. En Juan 3:16 nos dice el evangelista, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Escuche, toda persona que no es salva, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus amigos que no conocen a Cristo, están bajo la ira de Dios. Dios es misericordioso y Dios tolera. Pero si no se arrepienten de sus pecados y aceptan al Salvador, algún día van a pagar por su rebeldía. Como dije, en una eternidad de tortura fuera de la presencia de Dios. Romanos 6:23 nos declara que la paga del pecado es muerte. Primera Tesalonicenses 1:10 nos dice que Jesús es el quien nos libra de la ira venidera. La ira viene. La ira está en camino. Y a veces vemos la creación y vemos todo lo que sucede y todas las injusticias que suceden en el mundo y uno dice, bueno, parece que Dios no está presente. ¿Qué está pasando? La ira viene. La ira viene. Dios es misericordioso y tiene paciencia. El Salmo 7:11 nos dice una vez más, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Imagínense. Ezequiel 18:4 nos dice, el alma que pecare, esa que morirá. Y repite el versículo 20 otra vez, Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. No está hablando de muerte física, todos moriremos físicamente, está hablando de muerte eterna, fuera de la presencia de Dios. La propiciación entonces es necesaria antes de poder experimentar salvación. Algo tiene que suceder antes de que Dios pueda otorgar el perdón. ¿Ven? Esta es una verdad fundamental del Evangelio. Esta es teología básica, esta es teología 101. Esta es una realidad básica de la redención que tristemente la mayoría de los que profesan conocer a Cristo no entienden o desconocen o simplemente hacen a un lado. Tristemente. Porque si no, este evangelio popular de Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, es todo lo que... No estarían predicando solamente eso. Es un evangelio incompleto que predica simplemente un Dios de amor, sin considerar el resto. Entonces la propiciación es necesaria por causa de nuestros pecados, que van a ser pagados algún día, ya sea por ti o por tu sustituto. Ahora, en tercer lugar, tercer aspecto de la propiciación, me refiero ahora a la agente de la propiciación. El versículo 2 nos dice que Él mismo es nuestra propiciación. ¿Quién es Él mismo? El versículo 1 ya nos mencionó a Jesucristo el justo. Él mismo, ¿quién? Jesucristo el justo es la propiciación. Cristo tenía que ser justo sin pecado o no hubiera podido convertirse en el sacrificio sustitutorio por el pecador. Cristo hubiera tenido primero que pagar por sus propios pecados si hubiera sido pecador. Pero la Biblia nos enseña que Él fue justo. Cristo fue justo, santo, separado del pecado, sin contaminación alguna. Jesucristo sin pecado.
Él fue el perfecto Cordero de Dios, sin mancha ni defecto alguno, quien nos dice Pablo, nos libra de la ira venidera. Y noten que Juan no dice que Jesucristo simplemente hizo propiciación por nosotros, sino que dice Juan, fue propiciación. Él no podría ser nuestro abogado, ¿verdad? Si no hubiera propiciado nuestros pecados por medio de su sacrificio en la cruz. No solamente que llevó a cabo la propiciación, sino que Él mismo es la propiciación. Cristo, el Cordero de Dios. Isaías 53 describe esta verdad de la siguiente manera. Isaías 53:5, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre ¿quién? Sobre Él. Y por sus heridas hemos sido ¿qué? Sanados. No está hablando ahí de sanidad física. Está hablando de sanidad espiritual. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, continúa Isaías. Nos apartamos cada cual por su camino, pero Jehová hizo que cayera sobre Él, sobre ese Cordero, la iniquidad de todos nosotros. Entonces, Dios Padre determinó qué sacrificio sería propicio. Y el único sacrificio que satisfaría la ira de Dios era el sacrificio de su propio Hijo. No hay otra posibilidad. Dios demandó la muerte de su Hijo como el único sacrificio que serviría como propiciación entre Dios y el pecador. Por eso, escuche mi querido hermano y hermana y oyente, no hay salvación fuera de Cristo. No hay posible salvación fuera de Cristo porque hay un solo propiciador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. ¿Quién pagó por los pecados? ¿Quién propició por nuestros pecados? Esta es la doctrina de la sustitución, que tan a menudo y claramente se nos enseña en el Nuevo Testamento. 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Ven? Él nos sustituyó en la cruz. Lo que nosotros merecíamos, Él tomó. Y en cambio nos dio su justicia. En Gálatas 3:13 dice Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga, ¿qué? En un madero. Cristo se hizo maldición por nosotros, fíjense. Primera de Pedro 2:24 nos dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Se repite una y otra vez en el Nuevo Testamento la misma doctrina, la sustitución. El mismo Pedro nos dice en el 1 Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Ven? No hay forma de ir a Dios, sino por medio de Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otra forma de ir al Padre, sino por ¿quién? Por mí. Por eso los judíos querían apedrearle, querían liquidarlo. No entendían. Y la mayoría de la gente hoy no entiende el Evangelio. Y dicen que somos muy cerrados, que somos muy exclusivos. Eso es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Y aquí en 1 de Juan 2:2 nos dice una vez más, Él es la propiciación por nuestros pecados. Cristo, el único. No hay otra propiciación. El sacrificio de Cristo en la cruz fue un sacrificio vicario. ¿Entienden la palabra vicario? En lugar de. En otras palabras, el sacrificio en lugar del pecador. Esa palabra sí la entendemos, vicarios, ¿no? Vicario. Cristo pagó por la expiación de nuestros pecados. Esta paga, entre paréntesis, no fue a Satanás, como algunos dicen y enseñan. Esta paga fue ¿a quién? A Dios, al Padre. ¿Quién demandaba la paga del pecado?
Como ya dijimos, todos los sacrificios del Antiguo Testamento jamás pagaron por un solo pecado de nadie. ¿Se imaginan? Estos sacrificios fueron simplemente simbólicos de ese supremo y perfecto sacrificio del Hijo de Dios. Escuchen Hebreos 7:26, por ejemplo. Y hay tantas citas. No tenemos tiempo de cubrirlas a todas. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, ¿ven?, del Antiguo Testamento, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, escuche bien, una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él es la propiciación. No solamente que fue el sumo sacerdote, sino que Él se entregó. Él es la propiciación. No como aquellos que repetían miles. ¿Saben qué? Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento eran básicamente carniceros. Todo lo que hacían. Mataban, sacrificaban y derramaban sangre. Mataban, sacrificaban, derramaban sangre. Estaban cubiertos de sangre. Dios quería enseñar a la nación de Israel que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y todo a través de los siglos es justamente lo que Dios enfatizó una y otra y otra y otra vez hasta que Cristo vino. Y ese Cordero finalmente pagó con su sangre y en su propio cuerpo y su sangre derramada por el pecado de todos. ¿Ven? Preciosa realidad. Hebreos 9:9, por ejemplo, dice, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Ninguno de los sacrificios podía hacer perfecto a nadie. Hebreos 10, versículo 1 dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Los sacrificios no podían hacer nada, eran simbólicos, nada más. Versículo 14 del capítulo 10 dice, porque por una ofrenda, Él, Cristo, ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Por una ofrenda, su cuerpo. Versículo 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Con Cristo se acabaron las ofrendas del Antiguo Testamento. Se acabaron. Cristo es el fin de la ley. Cristo es el fin de los ritos. Cristo es el fin de todo aquello que se celebraba en el Antiguo Testamento como símbolo de aquel que iba a venir. Cuando Cristo vino, se acabó todo el sistema de ritos y sacrificios del Antiguo Testamento. Se acabaron. Ya no hay necesidad. Pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Ven? Entonces Jesucristo fue el agente de Dios. El agente que Dios Padre envió para servir como propiciación. Y Él es el único que podía satisfacer a Dios. Por eso lo envió. Jesucristo fue el propiciador. En Romanos 3:23 nos enseña el apóstol Pablo lo siguiente, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios o están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ven? Todo ser humano es culpable delante de Dios. Por tanto, estamos bajo condenación. No importa cuán religiosos seamos, no importa cuántos ritos cumplamos, no importa cuántos sacrificios ofrezcamos a Dios, etcétera. No podemos satisfacer las demandas de Dios. El pueblo de Israel no lo pudo hacer, nadie lo pudo hacer. No podemos propiciar a Dios. El versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos ser librados de esa ira venidera? Gratuitamente. Gratuitamente, ¿por qué? Por la gracia, la redención que es en Cristo Jesús. Entonces la salida y escape de la condenación es un regalo de Dios. No puede ser comprada, es gratuita. Es por medio de la redención en Cristo Jesús.
Dios tuvo que proveer esa redención, ¿ven? Esa propiciación. Versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, hablando de Cristo, por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Dios no podía pasar por alto el pecado. Por eso envió a su Hijo como sacrificio. Y a través de este sacrificio demostró su justicia, dice Pablo. Dios no hace la vista gorda al pecado. Dios es justo. Y va a demandar que el pecado sea castigado. Y Cristo sufrió ese castigo. Bueno, entonces vemos la naturaleza de la propiciación, la necesidad de la propiciación, el agente de la propiciación y ahora brevemente el motivo de la propiciación. ¿Qué es lo que motivó a Dios a proveer ese sacrificio propiciatorio a través de su Hijo? Alguno puede llegar a la conclusión, bueno, Dios es muy severo, Dios parece ser un Dios vengativo. Ahora lo que estás diciendo, Henry, que desea que el pecador sea castigado. No. Tal vez algunos piensan que Jesucristo vino para ganar tal vez el amor de Dios a favor del pecador. Cristo no vino a ganar el amor de Dios. Fue el amor de Dios que envió a su Hijo Jesucristo. Fíjense lo que dice 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él que nos amó primero y envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. ¿Ven? Lo que motivó a Dios fue ¿qué? Su amor. Su amor. Sí, que Dios es un Dios airado, pero también Dios es un Dios de amor. Lo que estamos diciendo es que tenemos que hablar de Dios y todo lo que Él es, no simplemente una parte. Dios es justo, Dios es santo, pero también Dios es amoroso. Y es su amor, de su amor, mejor dicho, que fluye en su gracia, su misericordia y su perdón. Entonces, ¿cuál fue el motivo de la propiciación? El amor de Dios. En quinto lugar, y esto es muy importante entender, quiero que observemos el alcance de la propiciación. Esto es básico y es fundamental que entendamos esto. Dice el versículo 2, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero, los de todo el mundo. ¿Qué quiso decir Juan con eso? A ver, ¿cómo vamos a entender este pasaje? ¿Qué quiso decir Juan con que Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo? ¿Está hablando el apóstol Juan de una salvación universal? ¿Está diciendo Juan que todos en el mundo serán salvos? ¿Murió Cristo para eficazmente pagar por el pecado de todo ser humano? Escuche bien, la palabra eficazmente. ¿Fue el sacrificio de Cristo ilimitado en cuanto a su aplicación? Son preguntas importantes que debemos examinar. Definitivamente ni Juan ni el Nuevo Testamento enseñan que todo el mundo será salvo. Sabemos que la mayoría de la gente va a terminar en el infierno. ¿Qué es lo que Juan está diciendo entonces? Que es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Ahora, para ayudarnos a entender a Juan y el contexto en el cual Juan se manejaba, tenemos que recordar que Juan era judío y primordialmente escribía a una audiencia, primordialmente, no todos, pero primordialmente a una audiencia de extracción judía. ¿Por qué digo esto? En Gálatas 2:9 tenemos la descripción de Pablo cuando él por primera vez se encuentra con los demás apóstoles. Este es Pablo. Y noten lo que él dice en el versículo 9 de Gálatas 2. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice Pablo, Jacobo, Cefas, quien es también Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Aceptaron a Pablo como uno de ellos. ¿Ven?
para que nosotros, dice Pablo, fuésemos a los gentiles y ellos, esos tres, a la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. Entonces aquí vemos que Santiago, Pedro y Juan dedicaron su ministerio primordialmente entre los de la circuncisión, en otras palabras, entre judíos. Y Juan era un apóstol a los de la circuncisión, un apóstol a los judíos. Así como Pablo fue primordialmente el apóstol ¿a quién? A los gentiles. No quiere decir que Pablo no ministró con judíos, pero primordialmente ese fue su ministerio. Entonces los recipientes de las epístolas de Juan eran primordialmente judíos. Esta audiencia estaba familiarizada, la audiencia que leía esta carta, estaba familiarizada con el concepto del Antiguo Testamento de la propiciación, todo esto que acabamos de ver. Ellos conocían la función de los sacrificios y entendían la celebración del Yom Kippur que dijimos, el día de la expiación. Los judíos conocían eso. Sin duda estos lectores estaban familiarizados con la enseñanza de Levítico 16. Levítico 16 en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, nos da una descripción del sistema de sacrificios. Por ejemplo, les leo el versículo 16. Hablando del sumo sacerdote, en este caso a Aarón, dice: hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de la reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Versículo 17. Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga, para que haga, escuche bien, para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por quién, por toda la asamblea de Israel. Noten que el día y el sacrificio de expiación en este contexto estaba limitado a qué nación? A Israel. Estaba limitado a la asamblea de Israel. La aplicación era para Israel solamente y así fue por los siglos. Qué interesante, ¿no? En ese sacrificio, en ese símbolo, se aplicaba particularmente y primordialmente a Israel. Y por supuesto los prosélitos, todos aquellos gentiles que habían recibido o se habían incorporado a la nación. Ahora Juan dice que Jesucristo es la propiciación no solamente por nosotros, particularmente Israel o los judíos, sino por todo el mundo. ¿Ven? Por todo el mundo. Jesucristo, dice Juan, no vino solamente a hacer propiciación por un pueblo, una nación, sino que el Señor vino a llamar a un pueblo de toda tribu, de toda nación y de toda lengua del mundo. ¿Ven? No solamente por nosotros los judíos, dice Juan, sino por todos, por todo el mundo. Cristo vino a proveer expiación por todos aquellos que se arrepentirían y creerían tanto de Israel como de todo el mundo. ¿Ven? Entonces, la propiciación no era exclusiva para solamente una nación. Esta no es una salvación universal, sino que se limita a los que creen. Cristo, escuche bien, Cristo pagó eficazmente por los pecados de los creyentes, judíos y gentiles del mundo. La muerte de Cristo fue una sustitución real y eficaz para los que el Padre le dio para salvar. Estoy hablando de eficaz en cuanto a su aplicación. Escuchen las palabras de Juan 6. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Se acuerdan? Y el que a mí viene, no lo echo afuera. Y esta es la voluntad del Padre, el versículo 39, que Él me envió. El que me envió, que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Ven? Aquellos que vienen a Cristo para salvación son aquellos que Dios de antemano dio al Hijo para que Él les dé vida eterna. Es justamente lo que dice Juan 17:2.
como les he dado potestad sobre toda, como le has dado potestad, el Padre al Hijo, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Escucharon eso? Cristo va a dar vida eterna a todos los que el Padre le dio. ¿Se acuerdan cuando Cristo está orando ahí en el capítulo 17? Padre, no te pido por el mundo, te pido por aquellos que tú me diste. Entonces podemos decir sin temor a equivocarnos que la muerte de Cristo fue suficiente para cubrir el pecado de todo el mundo, sin duda. Fue suficiente, pero en su aspecto sustitutorio, en otras palabras, en su aspecto eficaz y real, la propiciación se aplica solo a los creyentes de cada nación, los que Dios Padre le dio al Hijo para que Él diera vida eterna. En otras palabras, los creyentes de toda nación. Tal vez otro pasaje, y con este terminamos, que nos ayuda a entender con claridad lo que Juan está diciendo, se encuentra en Juan 11, 51 y 52. 11 de Juan, versículos 51 y 52. El contexto, sin embargo, es el siguiente. El Sanedrín estaba reunido planeando deshacerse de Jesús. Y temían que el pueblo siguiera a Jesús y ellos perdieran el prestigio y el poder ante los romanos. Entonces leemos esto en el versículo 47. Capítulo 11 de Juan. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Ese es el contexto. Pero en el versículo 49, escuchen esto. Francamente, nunca había notado esto yo, hasta que me puse a estudiar este pasaje esta semana. Versículo 49. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote, ese año les dijo, vosotros no sabéis nada. En otras palabras, le está diciendo, ustedes ni saben lo que están hablando. Ni tenéis en cuenta, el versículo 50, que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no por toda la nación, y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo, escuchen esto. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Qué interesante, este Caifás, un incrédulo. No un hijo de Dios. El Sanedrín y los líderes religiosos tenían temor de perder su poder político y Caifás habla diciendo, este Jesús debe morir para salvar a la nación. Por supuesto, él está hablando en términos no teológicos, sino políticos. Pero sin que él siquiera se diera cuenta, nos dice el pasaje, porque dice no de su propia iniciativa, sino que estaba profetizando, ahora sí, una realidad teológica. Fíjense, Dios usa a Caifás para expresar una realidad teológica. Jesucristo iba a morir por la nación. Sí, por supuesto, pero noten el versículo 52. Jesús iba a morir para salvar la nación, los pecadores arrepentidos de Israel, pero no solamente ellos, sino el versículo 52 dice, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Miren lo que está diciendo Juan. Cristo moriría como sustituto de aquellos que pertenecían a Dios, los hijos de Dios, los que Dios estaba llamando de toda nación, no solamente de Israel, de toda nación y tribu esparcidos por el mundo. Esa es una realidad teológica. Eso es una verdad del Evangelio. Cristo murió como sustituto de todo pecador que se arrepiente y cree en Él, en Israel, la nación, y en todo el mundo. Y noten de quién vienen estas palabras, de Caifás, que nos dice el pasaje, ni siquiera sabía lo que estaba diciendo, porque no salió de su propia cuenta, sino que profetizó. Esto es precisamente lo que Juan está diciendo en el capítulo 2 de Juan, en la primera epístola de Juan 2:2. Él mismo, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados,
Y no solamente por los nuestros judíos, sino también por los del mundo entero. El alcance de la propiciación es cierto y seguro. La muerte de Jesucristo es infinita e ilimitada en valor, pero limitada en su aplicación a los creyentes. Dios propuso salvar y propiciar el pecado de sus hijos, los creyentes de Israel y de toda nación en el mundo. Y por supuesto lo que Dios se propone se va a cumplir. Se va a cumplir, se va a llevar a cabo. La sangre de Cristo no va a ser desperdiciada. Su propiciación va a lograr lo que Dios se propuso. Nos dice Isaías 46, 9 y 10, yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero que realizaré. Qué tremenda realidad. Lo que Dios se propone, realiza. Si Dios nos llamó a salvación, esa salvación se va a cumplir y se va a lograr tal como Él se lo había propuesto. ¿Cuál es nuestra respuesta entonces ante esta realidad? ¿Qué vamos a decir ante esta preciosa verdad de la propiciación? Bueno, si somos conscientes de lo que el apóstol nos está enseñando y agradecidos, creo que la respuesta se encuentra una vez más en el versículo 1 y con esto terminamos. Hijitos míos, os escribo estas cosas, ¿para qué? Para que no pequéis. Para que no pequéis. Esa es la respuesta de un hijo de Dios que es consciente de lo que Dios ha hecho a su favor. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Dice Pablo. En ninguna manera. En ninguna manera. Porque hemos muerto al pecado. Y hemos resucitado con Cristo Jesús. Bueno, vamos a orar juntos. Padre Celestial, te agradecemos en esta noche por este pasaje, la meditación en esta porción de la Escritura. Te agradecemos, Señor, por el significado tan precioso de la propiciación. Estamos conscientes, oh Señor, que tú eres un Dios de ira, un Dios de juicio, un Dios que demanda el castigo de todo pecado. Pero te damos gracias, Señor, porque si fuera simplemente dejado en nuestras manos, viviríamos sin esperanza. Porque no podemos pagar, no podemos propiciar, no podemos hacer nada que sea de tu agrado para que nos aceptes. Pero gracias, Señor, te damos porque Cristo, el justo, es nuestra propiciación. Y Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestros pecados, los clavó en la cruz. Y, Señor, como resultado ahora tenemos justicia de Dios en Él. Te agradecemos por esta preciosa, tremenda realidad que no nos va a alcanzar la eternidad para agradecerte. Padre, bendice